Y hoy día entonces nos toca ver acerca de los estados del mediador, los estados del mediador. Y esto de los estados yo sé que es medio complicado y, y sé que va a ser difícil de comprenderlo. Aún sigo aprendiendo sobre esto, sigo profundizando sobre esto acerca de los estados de Cristo. Y aquí tenemos que ver algo muy importante. Luis Berkhof, el teólogo, ¿cierto?, que escribe acerca de teología sistemática, dice que tenemos que hacer una distinción. Y hay una distinción clara sobre los estados y condición. Si bien es cierto, estado y condición es como la misma cosa, es un sinónimo. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando se habla acerca de estado, no es lo mismo una condición. Porque un estado va a ser en relación al beneficio que Cristo busca para su pueblo. Así que yo quiero después, más adelante, si ustedes pueden leer acerca de Cristología en Luis Berkhof, dice él, leo textualmente, en teología, los estados del mediador son generalmente considerados como incluyendo las condiciones resultantes. En efecto, las diferentes etapas de los estados de Cristo, que son dos, los vamos a ver, el estado de humillación y de exaltación, tranquilos, ya vamos a responder esa pregunta, como suele afirmarse, tienen una tendencia a hacer que las condiciones sobresalgan con más prominencia que los estados. Aún así, los estados son los más fundamentales de ambos y deberían considerarse de ese modo. Es decir, Cristo Jesús, ¿cierto?, en relación a su pueblo, Él busca, ¿cierto?, el beneficio, ¿ya?, para su pueblo. Y ahí hay un ejemplo acerca de cómo entender bien acerca de los estados. Dice que uno que es hallado culpable en un tribunal de justicia está en un estado de culpa o de condenación. Y esto es usualmente seguido por una condición. Es decir, su estado es culpable, está condenado. La condición va a ser el encarcelamiento, la privación de la libertad. Esta es la condición, con todas sus privaciones, con todas sus vergüenzas. ¿Ya? Esto es como consecuencia de... Pero en Cristo Jesús no existe tal cosa. No se debe hacer esa conexión, porque Él siempre está haciendo el beneficio para su pueblo. Es un plan eterno, ¿ya? Así que eso hay que entenderlo muy bien. Pero, como les digo, más adelante vamos a seguir profundizando acerca de esto. Primera pregunta, entonces, ¿cuántos estados podemos distinguir entonces en el mediador? Dos estados, ¿ya? Estos son el estado de humillación y el estado de exaltación, ¿ya? Estos son dos estados, ¿ya? ¿Habían escuchado acerca de estos estados? Sí, el estado de humillación y estado de exaltación. ¿Y cuál es el pasaje que habla más claramente de estos dos estados? ¿Sí? Muy bien. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 9, ¿ya? Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 9 es el pasaje de la Escritura que nos enseña cómo Cristo fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo en la muerte de cruz. Filipenses 2, 7 al 9, ¿ya? Ese es el pasaje que habla con mayor claridad en la Escritura acerca de estos dos estados. Entonces, estado de humillación y el estado de exaltación. Cuando hablamos acerca del estado de humillación de Cristo, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el estado de humillación de Cristo es su estado, es cierto, es la manera en la cual Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma humana, incluso en la muerte, con el objetivo de merecer salvación para nosotros. Esa palabra merecer tiene que ver el mérito, beneficio para nosotros, para usted y para mí, ¿ya? Él está buscando el mérito para usted y para mí. Ese es el objetivo por el cual Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma humana, ¿ya? Tomando esa condición humana
¿ya? Incluso morir para beneficio nuestro. ¿Ya? La pregunta 27, ustedes pueden ponerlo ahí en sus apuntes. Pregunta 27 del Catecismo Menor, ¿ya? De Westminster, ¿ya? Habla acerca de esta condición, en qué consiste esta condición de la humillación de Cristo. Pregunta 27, pueden ponerle CMW, Catecismo Menor, M menor, si ustedes quieren ponerlo para distinguir menor y mayor, M menor, M minúscula, perdón, de menor, CMW, ¿ya? Habla acerca de esto. Y ahí puse un poquito acerca de lo que dice la pregunta 27 de la humillación de Cristo. ¿Ya? ¿En qué consistió? En haber nacido bajo condición, ¿cierto? Sujeto a la ley, ¿cierto? Sujeto a las leyes, ¿cierto? Humanas, físicas, ¿cierto? Sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios, la muerte maldita en la cruz, ¿cierto? En haber sido sepultado y haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Esto es el estado de humillación de Cristo. A esto nos referimos cuando Cristo se humilló. Pregunta número 3. Aquí vamos profundizando más. Estamos en el estado de humillación. ¿Cuántos grados hay en el estado de humillación? ¿O en qué consiste? Son 5, al menos 5 grados, ya que se mencionan, ¿cierto?, en teología sistemática. Ahí están entonces los 5 grados del estado de humillación de Cristo. Su humilde nacimiento, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su descenso al infierno. ¿Ya? Esta última frase es una frase muy importante, muy significativa y deja muchas dudas, muchas preguntas. Descendió a los infiernos. De hecho, el domingo pasado la leíamos acerca de lo que decía el credo apostólico, ¿ya? Descendió a los infiernos. Y ustedes pueden leer después, ¿cierto? Tanto el Catecismo Menor como el Catecismo Mayor de Westminster definen muy bien estas frases de lo que significa esto. El Catecismo Mayor profundiza aún más, ¿cierto? Y por eso se llama mayor, porque habla un poco más, se enfoca más en otros temas más profundos. Y él dice que esta descendió a los infiernos. Él dice, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de esta, es decir, de la muerte misma, hasta el tercer día. Eso consistió, es decir, no hay que pensar de que Cristo descendió a los infiernos para desencadenar a los que estaban encadenados en el infierno. No es ningún enfoque de eso. Cristo mismo estaba cumpliendo con el propósito de permanecer para vencer la muerte, ¿ya? Esa muerte no solamente física, sino que la muerte espiritual que estaba sucediendo entre la humanidad, ¿cierto?, y Dios. Entonces, no es que Cristo Jesús está desencadenando, ¿cierto?, a los que están encadenados en el infierno. No, es el cumplimiento de Cristo en estos grados, ¿cierto?, de humillación. Acuérdense que Dios es un Dios de orden y debía cumplir a cabalidad cada uno de estos. Nacimiento, sufrimiento, muerte, sepultura, descenso al infierno. Esto es el estado de humillación de Cristo. Ahora, podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué era necesario que Cristo sufriera? ¿Por qué? Y esa es una pregunta muy importante, fíjense, porque a veces podemos caer en el simplismo de decir, si no era necesario, ¿para qué tanto? ¿Por qué Dios, el Padre, tuvo que sacrificar a su Hijo? ¿Y por qué Jesús tuvo que someterse a tanto sufrimiento? Cristo le era necesario sufrir
porque Él tenía que satisfacer la justicia de Dios el Padre y redimir nuestros pecados. ¿Ya? Eso es necesario tenerlo muy en cuenta nosotros. Es que Jesús le era necesario sufrir porque Él tenía que satisfacer la justicia divina, no la justicia humana, justicia divina, las demandas divinas. Y esto iba a traer redención a nuestros pecados. Entonces, no es tan sencillo esto. No es tan sencillo pensar de que Jesús, ¿cierto?, no debía sufrir tanto. Aquí hay una profundidad enorme. Y por eso, si ustedes se recuerdan en Marcos, ¿cierto?, hemos estado viendo cómo Jesús 3 veces, ¿cierto?, remarca a sus discípulos. Les dice, tengo que ir a Jerusalén porque me es necesario sufrir ahí, me es necesario padecer ahí, ¿cierto? Su muerte, ¿cierto? Su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, 3 veces Él le dice a sus discípulos, es necesario padecer, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿ya? ¿Para qué? Para satisfacer la justicia divina. ¿Ya? Romanos capítulo 5, verso 8 al 11, anoten ahí. Romanos 5, 8 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ya? Esto es parte del pasaje. Cristo Jesús le era necesario satisfacer la ira de Dios. Entonces, sufrir, sí, tenía un propósito. Morir, también. ¿Por qué? Pregunta 5. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque la paga del pecado es muerte. Había un costo. Había un costo que pagar. Él sufrió, fíjense, por los escogidos dados por el Padre. Y este costo, ¿cierto?, es un precio que pagar por aquellos a los cuales el Padre había entregado a su Hijo. Y esta palabra, escogidos, queridos hermanos, muchas veces, ¿cierto?, tal vez crea cierta incomodidad, ¿ya? Porque como Dios, ¿cierto?, tiene escogidos, tiene elegidos, ¿cierto? ¿Y por qué Dios hace, Él sí puede hacer acepción de personas, podemos decir nosotros? O tú te sientes un escogido, o tú te sientes un elegido. No es orgullosamente esto es verlo desde el punto de vista misericordioso. Usted y yo no teníamos ni un mérito frente al Padre. Gracias a la misericordia, al sacrificio y al sufrimiento de Cristo, es que nosotros hemos sido escogidos por Él. Juan capítulo 6, verso 39, respecto de esta pregunta, y esta es la voluntad del Padre. Él, el Padre, quien envió a Cristo, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 39. ¿Por qué Cristo murió? Porque era la voluntad del Padre, que Él sufriera por los escogidos que el Padre le había dado a Él. Esa era la voluntad del Padre. Es que nada de lo que Él le entregó se pierda. Y aquí hay varias preguntas muy importantes que dan solidez a nuestra fe y a nuestra confianza en Él. ¿Cierto? Si estamos en las manos del Señor, ¿se perderá nuestra vida? No, porque es la voluntad del Padre que el Señor Jesús sufriera por amor a nosotros. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas, comentarios? Eso sabe que la pregunta 4, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso que tenía que satisfacer? O sea, que salga en alguna parte. La pregunta 4, ¿por qué era necesario que Cristo sufriera? Entonces, tenía que satisfacer la justicia divina de Dios y redimir nuestros pecados. ¿Dónde sale eso?
Mira, cuando nosotros vemos en Isaías, capítulo 53, por ejemplo, nosotros vemos el siervo sufriente y dice que ya Dios el Padre así lo había destinado, ¿cierto? Y cuando vemos desde la antigüedad cómo Dios se acerca a su pueblo, ¿cierto? Nosotros vemos que la manera en cómo Él se relaciona con su pueblo es a través de sacrificios. Para que el pueblo pudiese obtener, ¿cierto?, perdón por sus pecados una vez al año, esto es lo que vemos a lo largo de la historia, ¿cierto? Debía uno padecer por todo el pueblo de Israel. Entonces, en aquel entonces era un animal, un cordero, ¿cierto? Él debía satisfacer las demandas de su pueblo, ¿cierto? Y frente a estas demandas que Dios tenía, ¿cierto? Tenía que correr sangre. Entonces, aquí vemos que hay una como especie de línea que apunta hacia esto, demandas. Acuérdense, Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Ya, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, Cristo Jesús, el siervo sufriente, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí vemos que hay ya una señal, ¿cierto? Una línea que habla acerca de que esto debía sí o sí satisfacer. Ya Génesis capítulo 3, verso 15 nos habla acerca de que Él iba a proveer una simiente que daría libertad a causa del pecado de la humanidad. Entonces había una demanda, ¿cierto?, que debía ser satisfecha, y esto no había, ¿cierto?, sido cubierta solamente a través de la persona de Cristo. ¿Ya? Entonces, Él tenía que satisfacer esta demanda, ¿ya? Como lo que nosotros tenemos como una frase a veces muy coloquial, el chivo expiatorio. Para nosotros, esto es una frase muy coloquial, pero en la Escritura, el chivo expiatorio es aquel que cargaba con toda la culpabilidad del pueblo, con todos los pecados, y tenía que sufrir inocentemente a causa de las rebeliones de su pueblo. ¿Me entiende? Entonces, Cristo Jesús cumple estas demandas del Padre, ¿ya? Él podía hacerlo. Y esto es parte de las demandas. Él debía sufrir, Él debía morir, Él debía ser crucificado, Él debía morir, ¿cierto? Ser sepultado, Él debía permanecer ahí. Humillación total. Cristo, el Hijo de Dios, tomó estas demandas también. Dijo, yo estoy dispuesto. Entonces, en los estados, son dos que hemos mencionado, hay un tercero que antecede a estos dos, que es el estado preexistente de Cristo. Y ustedes pueden tal vez seguir profundizando aún más. El estado preexistente, es decir, el estado de Cristo como Hijo de Dios, en la eternidad Él estuvo, ¿cierto? Y permaneció siendo el Hijo de Dios, el Verbo, su estado. Pero Él hace un pacto, y eso lo van a ver el próximo domingo, ¿cierto? El pacto de gracia, pero Él hace un pacto con el Padre antes, ¿ya? Es un pacto de redención, un pacto para salvar a su pueblo. En la eternidad hubo este pacto. Nosotros conocemos dos pactos, pacto de obra y pacto de gracia. El próximo domingo lo van a ver ustedes. Pero hay un pacto que antecede también a este en la eternidad, ¿cierto? Que es el pacto de redención, el pacto que hace entre el Padre y el Hijo. Cuando el Hijo dice, yo voy a tomar el lugar de ellos. Así que ahí tenemos nosotros más o menos esto. No sé cuál era la otra. No, ya, vamos a seguir profundizando acerca de esto. Tenemos entonces aquí, ya hemos visto el estado de humillación de Cristo, ¿ya? ¿Cuántos estados hemos mencionado entonces?
Dos. ¿Cuáles son esos dos estados? Humillación y exaltación. ¿Cuántos grados tiene el estado de humillación? ¿Recuerdan más o menos? 5. ¿Cuántos? ¿Cuáles pueden mencionarse? Su nacimiento. ¿Qué más? Vamos. Ajá. Su muerte, su sepultura y su descenso al infierno. ¿Ya? Esto es permanecer allí. Esta descendió a los infiernos y permanecer los 3 días sepultado. ¿Ya? Esto significa eso, el descenso al infierno, la separación, ¿cierto?, entre el Hijo y el Padre. 3 días allí. Imagínense, humillación total. Ahora, vemos aquí, entonces, su estado de exaltación. ¿Qué es el estado de exaltación? Es el estado en el que Cristo es exaltado en la más alta gloria en el cielo. Esa pregunta no está ahí, ya es solamente para que ustedes tengan un poco de más conocimiento sobre esto. Cuando hablamos acerca del estado de exaltación, es que Cristo fue exaltado en la más alta gloria en el cielo, ¿ya? Y ahí Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11 nos habla acerca de esto, ¿ya? Ahí continúa el pasaje que leímos, Filipenses 2, 9 al 11. Teniendo entonces claro, ya, sobre el estado de exaltación de Cristo, que es el estado en el que es exaltado a la más alta gloria en el cielo, ¿cierto? Pregunta 6. ¿Cuántos grados entonces podemos distinguir en el estado de exaltación? Si ya hablamos de su muerte, ¿cierto?, su nacimiento, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su descenso, más o menos ahí, si ustedes pueden ver cuál sería la exaltación de Cristo. 2, ¿ya? Ascender, ¿ya? Puede ser, vamos viendo, tranquilo. ¿Cuántos? 2. Ser coronado en gloria, ¿ya? ¿Cuántos más o menos? 4, 5. Miren, 4 grados. Bien, muy bien, William. Ya, ahí está. 4 grados vemos en la exaltación de Cristo. Ahí está. Su resurrección, su ascensión, el estar sentado a la diestra del Padre y su retorno para juzgar al mundo. Qué hermoso esto, queridos hermanos. Ahí vemos su exaltación. Son 4 grados que distinguimos entonces en la exaltación de Cristo. Resurrección, ascensión, sentarse a la diestra del Padre y su retorno para juzgar al mundo. Queridos, de esta clase hay 30 preguntas y nosotros solamente estamos viendo 10, ¿ya? Entonces vamos a después seguir profundizando sobre cada uno de estos. Y yo he tomado algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Ya? ¿Cuál puede ser el significado? Fíjense qué hermoso. La resurrección de Cristo es la prueba de nuestra justificación. Es el poder de nuestra resurrección espiritual y es la garantía de nuestra gloria final. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Nuestra justificación, el poder de nuestra resurrección espiritual y la garantía de nuestra gloria futura o nuestra gloria final. ¿Ya? Y ahí pueden poner ustedes como pasaje bíblico Romanos, capítulo 4, verso 24 al 25. ¿Ya? ¿Se ve bien, cierto? ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve bien la letra? ¿Sí? Fíjense qué hermoso esto de la resurrección, el significado. ¿Ah? Y me gusta cómo Pablo lo menciona ahí.
en Romanos. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, es la garantía, es el sello de nuestra justificación, de haber sido, ¿cierto?, justificados frente al Padre. ¿Cierto? Es el poder del Señor mostrándose en la gloria futura, cuando nuestro cuerpo va a ser resucitado, nuestro espíritu va a ser resucitado nuevamente para estar con el Señor, y nuestra gloria final, es decir, este cuerpo, ¿cierto?, ya transformado, un cuerpo transformado como el cuerpo de Cristo Jesús. Eso es respecto de la resurrección. Y cuando decimos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿ya? ¿A qué nos referimos ahí? Pregunta número 8. Cristo, ¿ya? Él está sentado a la diestra del Padre, ¿ya? Él es exaltado al estado de la más alta gloria y poder, y su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Eso quiere decir, ¿cierto?, cuando nos referimos, o la Escritura dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es que Él en el cielo es exaltado al estado de la más alta gloria y poder, y su nombre es sobre todo nombre, ¿ya? Esto es gobierno, dominio, gloria, majestad, poder, ¿cierto? Y ahí pueden ver ustedes Hebreos capítulo 1, verso 3. Pero solamente está sentado Cristo Jesús. ¿Qué hace Cristo? ¿Solo se está sentado nomás? No. Recuerden lo que Él dijo en Juan capítulo 14. ¿Se recuerdan? Él está preparando un lugar para su pueblo. Él está intercediendo por nosotros. Y Él nos está bendiciendo con toda bendición espiritual. Entonces, esta figura de estar sentado es esto de lo que habla Hebreos capítulo 1. Es la majestad de Cristo. Es el alto honor. Es una posición, muy bien, que no hay quien pueda tener esta posición. Es un nombre que les fue dado y que es sobre todo nombre, ¿ya? Y Cristo Jesús ya está ahí. Entonces, cuando nos referimos al que está sentado, no es lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, por nuestra mente. Es que está sentado sin hacer nada. No, estas son figuras para que nosotros vayamos entendiendo que es gobierno, es autoridad. Pero Cristo Jesús, Él está, ¿cierto? Él está preparando morada para nosotros. Él está preparando, ¿cierto?, la habitación para usted y para mí. Él está intercediendo y Él está bendiciéndonos con toda bendición espiritual. Pero, ¿qué más hace Cristo Jesús? Cuando hablamos de intercesión, ¿a qué nos referimos? Interceder, ponerse en el lugar. Miren la pregunta 55 del Catecismo Mayor, anótenlo ahí, ¿ya? Sobre cómo Cristo intercede, ¿ya? Pregunta 55, Catecismo Mayor de Westminster. Cristo intercede apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre en el cielo por el mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, por declarar su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes, por responder a las acusaciones hechas contra estos día a día, queridos hermanos, en procurarles la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias, así como el ascenso con toda confianza al trono de la gracia y la aceptación de sus personas y servicios. Queridos, esto es profundo. Pregunta 55. No solamente está intercediendo Jesús por usted y por mí, Señor, ayúdales. Padre, oye, dale fuerza. Es una cosa tan profunda en la intercesión que Cristo hace como sacerdote delante del Padre, que ustedes pueden seguir leyéndolo allí en la pregunta 55 del Catecismo Mayor. Pero ¿qué más? ¿Qué más hace Cristo en el cielo?
¿Cómo podríamos responder a esta pregunta? ¿Qué más hace Cristo en el cielo? ¿Qué más hace? Él reina sobre todo, de forma que Él pueda regresar para establecer el reino de Dios. Que yo debo decirles que quizás en mi limitada mente veo a Jesús así como tan ansioso, esperando el momento de que el Padre le diga al Hijo, es hora de ir por los nuestros. Y Cristo Jesús está, mientras tanto, reinando sobre todo, ¿cierto? Que todo tiene que subsistir por Él y a través de Él y por medio de Él, todas las cosas son sostenidas, ¿cierto? Imagínense, esto hace Él, pero Él está ansioso, esperando. No es como un niño pequeño, ¿no? Estar ahí, oye, ¿cuándo, papá? ¿Cuándo vamos a llegar? Y falta poco. Pero Cristo Jesús, Él está deseoso de escuchar las palabras del Padre. Es hora de ir por los nuestros. Es hora. ¿Ya? Qué lindo eso. 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Ustedes pueden ponerlo como referencia bíblica ahí. Porque luego, me encanta, dice el último versículo, pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, Cristo Jesús está, cierto, esperando el momento de que el Padre le diga a él, es tiempo de ir por el pueblo. Mientras tanto, ¿cierto? Él está reinando. Recuérdense, Cristo Jesús reina, gobierna. Aunque este mundo se caiga a pedazos a nuestro alrededor, frente a nuestras narices, esté incendiándose todo, Jesús no ha dejado ni un segundo de gobernar. Su gobierno está latente hasta el día de hoy. En este preciso momento, Él gobierna. Nada ha escapado de su mano. Y esto es lo que significa estar sentado a la diestra del Padre. Ya es que Él tiene dominio sobre todo. Ahora, última pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo entonces retornará Cristo? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando todas las cosas estén terminadas de acuerdo al consejo de Dios Padre. Cuando todas las cosas estén terminadas de acuerdo al consejo de Dios el Padre. ¿Ya? Cristo será exaltado cuando venga otra vez a juzgar al mundo. ¿Ya? El mundo en el que Él fue juzgado de manera injusta, condenado por hombres malvados, Él vendrá otra vez en el último día con gran poder y gloria y en plena manifestación de su gloria propia y en la de su Padre, con todos sus santos ángeles, con aclamación, ¿cierto? Como dice Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, Él vendrá a juzgar al mundo. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando el Padre haya terminado todo y va a poner hasta el último enemigo bajo los pies de Cristo Jesús. Hasta el último. Qué hermoso esto. ¿Está todavía entonces falta? Bueno, el Padre lo sabe. Ni siquiera el Hijo lo sabe. Mateo capítulo 24, versos 30 al 31. Pueden ponerlo ahí, ¿cierto? En esta pregunta. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que nosotros entonces esperamos. Amén. Entonces, ¿cuántos estados vemos en el mediador? 2. ¿Cuáles son esos 2 estados? Humillación y exaltación. ¿Cuántos grados hay en el estado de exaltación? 4. ¿Recuerda alguno de ellos? Resurrección, ascensión, sentarse a la diestra del Padre y el último, y su retorno a juzgar a este mundo. Eso es respecto del estado de exaltación de Cristo.